mover del Espíritu. Y eso comenzó desde la creación. Y hoy vamos a ver el capítulo 12 de Romanos. ¿Ya lo tienen? Vamos a darle lectura. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la iglesia dice: amén. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Primero, santo. Segundo, agradable a Dios. Tercero, ¿verdad? Que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe. ¿Cómo? Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Qué dice? No todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Después seguimos al 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que se nos es dada, si el de profecía, use conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Hasta ahí le vamos a dejar, se pueden sentar. Vemos que en el libro de Romanos el apóstol Pablo le habla directamente a la iglesia de Roma. Y es dirigido a los creyentes judíos y a los gentiles, pero el libro de Romanos se divide en 4 partes. Pero nosotros vamos a estar hablando, la última parte es la aplicación de la práctica de una vida cristiana. Y Pablo aquí exhorta a vivir como un sacrificio vivo, que es la importancia del amor. La importancia del amor al servicio a los demás y la sumisión a las autoridades de la iglesia. Porque este libro de Romanos está lleno de teología doctrinal, de las normas que nosotros tenemos esencialmente sobre la redención y la gracia. Vemos que nos quedamos en la página número 7. Perdón que no veo, pero los voy a ir pasando, ya eso ya lo vimos. Estos temas de la enseñanza son importantes, que usted no se los pierda, porque así vamos a evitar un desorden en la iglesia, porque todo se ha hecho en orden y todo es con el mismo fin de ¿qué? Edificar al cuerpo de Cristo. Esencialmente esto se recibe por fe. Por fe dice que por el oír ¿qué? La palabra de Dios. Tenemos que tener que un conocimiento de la palabra de Dios. Porque hay algunos predicadores, recíbelo por fe, y se cae, pero no tiene nada de conocimiento. No, eso no funciona así. Todo lo que se hace en la obra del Señor tiene que requerir un conocimiento. A mí me gusta estudiar,
me gusta indagar, me gusta estar actualizada, no dejando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene palabras muy específicas, un contenido que tenemos que ver el antes, el después y lo que estamos diciendo. La palabra de Dios dice en Mateo 7:11, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se le piden. Todos nosotros podemos pedirle al Padre, pero si nosotros vivimos en obediencia, porque también el Padre no va a darle a un hijo rebelde. Vamos a la siguiente. Y vemos aquí que el libro de Romanos se describe el uso práctico de los dones espirituales dentro del cuerpo de Cristo. Y son regalos, son un diversos regalos por gracia y son para el servicio de la obra del Señor. Y aquí el apóstol Pablo exhorta a los creyentes para que sirvieran en el amor, ¿verdad? Dentro del cuerpo de Cristo y ejercieran con dedicación estos dones, incluyendo profecía. Este no es don de profecía, este es profecía. La profecía, si usted está lleno del poder de Dios y hay una manifestación, usted puede profetizar, dar una palabra de parte de Dios, pero eso no quiere decir que usted tenga el don de profecía, no, pero está dando una profecía. Pero dice, tiene que ser 2 o 3 que estén en el mismo espíritu, y si no hay nadie, mejor guardar silencio. Ese es el orden, ese es el orden. Y a veces tenemos esa confusión dentro de la iglesia. Nosotros sabemos que dentro de lo circular existen los colores primarios y secundarios. Bueno, pues estos dones son dones secundarios. ¿Por qué secundarios? Porque son permanentes dentro del cuerpo de Cristo. Estos no se van, esos están ahí para el servicio. Y si sabemos nosotros con cuáles colores formamos los colores secundarios, solamente necesitamos 3 colores: rojo, amarillo y azul. Con esos 3 colores sacamos 3 colores secundarios: el verde, el morado y el naranja. El que sabe de ciencia conoce y sabe cómo salen esos colores. Bueno, pues así es dentro del libro de Romanos, es describir estos dones que habla el apóstol Pablo. ¿Y por qué hablaba el apóstol Pablo? Bueno, porque él quería que hubiera una dedicación, una entrega, y que hubiera sobre todo el amor. Siempre nos requiere que lo hagamos en amor. En amor. Ahora vamos a ver que estos dones de gracia son impartidos por el Padre y son secundarios, son menores, son dones menores, porque están clasificados los dones que habla en diferente en Romanos, en Primera de Pedro y en el libro de Primera de Corintios 12. Ahí nos habla sobre los dones. Y aquí vemos que estos se describe que el versículo es una serie de dones donde dados por el Padre Celestial, los cuales han sido llamados por gracia, son motivaciones, son algo menor que de los demás dones. Estos dones que nosotros podemos decir que algunos son talentos, habilidades,
Y unos ya los viene uno de nacimiento, otros los desarrollamos adultamente, porque déjenme decirle que el que tiene un talento de cantante, desde pequeño tiene una voz increíble y no necesita ir a clases de canto porque él ya tiene ese don, ya tiene esa habilidad. El que hace arte, desde pequeño se ve que agarra los cuadernos y empieza a hacer dibujos sin que nadie le enseñe. Esa es una habilidad, es un talento que ya lo trae desde nacimiento. Y los que no lo tenemos lo podemos desarrollar, podemos crear esas habilidades. Pero déjenme decirle que si nosotros estamos en un lugar dentro del servicio trabajando para la obra y si estamos en el lugar equivocado, no vamos a crecer espiritualmente porque estamos en el lugar equivocado, porque eso no es lo nuestro. Pero como me gusta hacerlo, estoy ahí. Eso es una de las cosas que no hay crecimiento espiritual. Nos limitamos. Pero si nosotros le damos libertad a lo que nosotros sabemos hacer, hermanos, vamos a hacer algo increíble. Increíble para la obra del Señor. Yo puedo hacer varias cosas porque lo aprendí en mi trabajo. En mi trabajo soy secretaria, soy tesorera, soy cocinera, soy maestra, le hago de todo. Tuve que aprender a hacer todas esas áreas. Y se ve desde que está uno en el hogar, se ve cuál es lo que le gusta a usted hacer. Por ejemplo, mi hijo José le gusta la cocina y cocina unas comidas excelentes. Ese es su don, la cocina. Eso es lo suyo. Y cada quien tenemos que identificar cuál es lo nuestro. Y hay muchos que lo realizamos ya en casa. ¿Ustedes creen que alguno que no sabe ministrar su cuarto, ustedes creen que está capacitado para administrar algo en la iglesia? No, primero tiene que aprender. Esos son ejemplos. Y vemos aquí un ejemplo de los 7 escogidos. Está en Hechos capítulo 6, del 1 al 7. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Y qué dice el 3? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, y a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Qué requisitos requerían? De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, porque tenemos que tener sabiduría, dominio propio, tenemos que saber cómo trabajar en el lugar donde estamos. Y el 5 dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe.
Es bien importante la obediencia. Pero hay algo, yo cada vez que me sumerjo a estos temas, hoy casi me volvía como, digo, no me voy a enojar, no me voy a enojar. Tenía ya todo guardado y quise guardarlo en el ajá, y se me borró lo que yo tenía y lo tuve que hacer vueltamente otra vez. Y lo que ya tenía aquí, lo tuve que hacer brevemente. Algunos que tomaron la clase tienen este libro. Les puedo asegurar que desde que tomaron la clase, no lo han sacado para escudriñar. No digo, no lo han sacado, nomás digo, puede ser. Pero aquí tenemos 5 factores importantes para poder ver cómo nosotros podemos crecer. Necesitamos una formación espiritual. ¿Por qué formación espiritual? Porque nosotros tenemos que tener una madurez. No podemos estar actuando ya como unos niños, haciendo berrinches. ¿Han visto los niños pequeños de 2 añitos, de 5 añitos aquí que andan, ¿no? A veces andan haciendo que quieren esto, que quieren aquello? A veces así somos los adultos, cuando no estamos maduros. Por eso tenemos que tener una formación espiritual. Oportunidades del corazón, miren, las oportunidades del corazón es que no debemos de guardar nada. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él manda la vida. En el corazón no debemos de guardar rencor, no debemos de guardar recelo, no debemos de guardar envidia, no debemos de guardar el fruto de la carne, porque eso hace daño al intestino y no podemos crecer. Si no limpiamos nuestro corazón, no vamos a tener la oportunidad que el Espíritu Santo nos llene de su aceite, de su unción. Estamos cantando, úngeme Señor, úngeme Señor. Pero el Señor ya está allí te está allí tratando de ungirte y estás lleno de cargas. Por causa de esas cargas no te puede llenar de esa unción. Es necesario venir, como dice la palabra, venid todos los que estén cargados y cansados, que yo os haré descansar, soltar todas las cargas. Los recursos. ¿Qué recursos usamos nosotros para ampliar nuestro conocimiento? Diccionarios, libros, bibliotecas, enciclopedias. ¿Qué es lo que usamos? ¿Usamos todo ese tipo de material o usamos TikTok, Facebook, Instagram, Twitter? Déjenme decirle que ahí no vamos a encontrar recursos buenos. Tenemos que sumergirnos en la palabra. Mi personalidad. La personalidad es lo que nosotros vamos formando. Queremos verdaderamente tener una identidad única, que somos verdaderamente hijos de Dios. Dice la palabra que el que conoce al Espíritu dice que conoce que son sus hijos, y el que no conoce al Espíritu es porque no son de él. Entonces, si nosotros conocemos al Espíritu Santo y nosotros vamos viendo qué es lo que nos está estorbando para crecer, nosotros tenemos que ir viendo que esa personalidad va creciendo en nosotros. Los antecedentes. Si ustedes saben, aquí en lo circular piden antecedentes en algún lugar, huellas, a mí me las piden para revisar mi récord. En ciertos trabajos lo piden. ¿Qué antecedentes estamos dando nosotros dentro de la iglesia? ¿Peleoneros? ¿Murmuradores? ¿Mentirosos? ¿Qué más hay? Analicen. ¿La envidia? ¿Qué antecedentes estoy dando dentro del cuerpo de Cristo? Tenemos que tener buenos antecedentes,
Porque si nosotros estamos con esos antecedentes, déjame decirle que no puede fluir el Espíritu Santo en nosotros. Y tenemos que reconocer que necesitamos vaciarnos de lo que nos estorba. Primeramente tenemos que reconocer que hay algo que nos impide para que nosotros podamos limpiarnos y que ese aceite venga y nos llene. Otra cosa que también tenemos que ver en nosotros, el fruto del Espíritu Santo. El fruto es uno, el fruto. Así todo buen árbol de buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos, no puede el árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Llevar fruto. Nosotros, dice la palabra, dice que por sus frutos os conoceréis. La iglesia nos conoce por nuestros frutos. Y hay veces que dicen, el hermanito, oh no, el hermanito es bien enojón, ya sé. No, ese hermanito no le parece nada. Ya nos conocen. Porque dice, por los frutos los conoceréis. Pero ¿qué más dice? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Necesitamos desarrollar el fruto del Espíritu Santo, reemplazarlo. Nosotros tenemos que ver qué es lo que nos está impidiendo. Para poder recibir estos dones, necesitamos ser una limpieza. Necesitamos reemplazar. A mí me hicieron un scan, bueno, 2. No son agradables. Es algo, el que sufre de ansiedad no dura ni un minuto ahí. Me hicieron 2. Ahí sale más específicamente qué es lo que tiene el cuerpo de nosotros. Casi lloraba. Yo decía, ya quiero salirme de este lugar. Porque es un ruido que te está molestando en tus oídos cuando está dando vuelta una rueda gigante y va despacito, pero con un ruido que te molesta, aunque traigas, te ponen audífonos, aunque tengas los audífonos. Sentí allí un siglo estando en ese lugar. Y le tuve que apachurrar el botón y viene la muchacha, dice, ¿qué pasa? Ya no quiero, ya no quiero, te faltan 2. Es una desesperación. Porque tenían que ver qué era lo que tenía mi brazo. Tengo un desgaste en mi brazo, ya no lo puedo usar como normalmente. Fui con 2 especialistas, se los digo porque Dios obra. Fui con un especialista, con 2 primero en el San Antonio. El primero me dijo, pues, no sé, dice, puedes tratar con una inyección, pero no creo que quedes igual, dice, pero si quieres buscar una segunda opción. Y ya me dio con el otro doctor me dijo, no, tú no tienes remedio, tú necesitas una operación. Y ya me dijeron que me iban a mandar la hoja y me mandaron al Northwest, al hospital. Le digo a mi hija, acompáñame porque allí no hay nadie que no hable español. Me acompañó, fui con mi nieta también. Y entramos al cuarto, viene el especialista, pero antes de eso, yo me venía temprano a orar al cuartito. Y le decía al Señor, si es tu voluntad que yo pase por una cirugía, yo me voy a someter a esa cirugía. Pero si es necesario que tú hagas otra cosa, pero yo me voy a someter a ti. Llegamos al hospital, viene el especialista, me dice, tú no necesitas operación.
Dice, tú no necesitas, te vamos a poner una inyección, te vamos a mandar a terapia. Tú lo que necesitas es mover ese brazo porque lo tienes frisado por el dolor que te da constantemente. Sí, me pusieron la inyección, no traigo el dolor, pero sí, si yo quiero agarrar algo pesado, no puedo, porque sí me dijo el especialista, no vas a poder hacer una vida normal. Pero le doy gracias a Dios porque ya no traigo ese dolor. Ya estoy más a gusto, pero sí estaba preocupada porque dije, una operación, ya he pasado por ahí y es de cuidarse, es de estar reposando, es de estar ahí sin moverse. Y le doy gracias a Dios porque entré a ese tratamiento, pero la obra lo hace el Señor. Uno viene a buscarlo en oración. Uno se somete a Él, se somete en ayuno y le pide a Dios la voluntad de Él, no la nuestra, porque a veces nosotros queremos hacer lo nuestro. Y es donde yo puedo ver el poder de Dios. Aquí vemos que son 7 dones: profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartir, predecir, misericordia. Vamos a comenzar con el primero, profecía. La profecía es la predicción, la proclamación que proviene del Espíritu Santo. Es una capacidad del Espíritu que constituye la proclamación de un mensaje dirigido por el Espíritu para dar una profecía a la congregación, y son 3 puntos importantes: para edificar, exhortar y consolar. Por ejemplo, estuvimos bajo el poder del Espíritu Santo anunciando eventos futuros. La vez pasada vimos cómo hombres de Dios estaban empoderados, estaban bajo el poder del Espíritu Santo, y en aquel tiempo era individual que Dios levantaba hombres para defender a su pueblo. En este tiempo ya no. Y en este tiempo todos tenemos el derecho, todos, si buscamos la llenura del Espíritu Santo. Ejemplos, vemos aquí a Zacarías, el padre de Juan. Vemos que él fue lleno del Espíritu Santo y profetizó sobre el papel de su hijo y la venida del Mesías. Lo vemos en Lucas capítulo 1, versículos 67 al 79. Otro que también vemos de Simón, reconociendo al niño Jesús como el Salvador en el templo. Eso está también en Lucas capítulo 2, versículo 25 al 38. Las hijas de Felipe también son mencionadas en la palabra. Ellas también profetizaron. Y vemos en Hechos 21:9. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y bendijo a María también, la madre de Jesús, que aún no había nacido. Vemos también que Elizabeth exclamó a gran voz en el versículo 42, y María dice que fue llena del Espíritu Santo y comenzó el cántico de alabanza de María. Eso está en Lucas capítulo 1, versículo 46 al 55. La profecía es crucial para la edificación del cuerpo de Cristo y es centrada en la revelación de la voluntad de Dios, como la predicción de los eventos guiados por el Espíritu Santo. Déjenme decirle que cuando una profecía es eficaz es cuando sus emociones no se cruzan con lo espiritual. Eso funciona eficazmente al 100%. El corazón de nosotros no debe tener emociones hacia nadie, ni a nuestros hijos, ni a nuestro cónyuge, ni a nuestro pariente, ni a nuestro vecino, a ninguno, nadie. ¿Por qué? Porque eso viene siendo como un estorbo para dar una profecía. Porque a veces la profecía puede salir por lo que yo siento por alguien y dar una profecía, pero es emocional. A veces no es del Espíritu.
Por eso es que nosotros debemos saber que esto es algo que nosotros tenemos que tener un corazón limpio, recto, sin emociones. ¿Tiene que morir él? Yo. El apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y juntamente fue crucificado en él y con él. Es crucificar nuestra carne. Crucificar nuestra carne. Y eso va a ser bien eficiente. Y la profecía, todos podemos profetizar. Si aquí hay un mover del Espíritu grandemente, todos pueden ser llenos y todos pueden estar dando una profecía. Pero si hay una llenura del Espíritu Santo. Vamos con el siguiente. El servicio, el servir. El servir es la habilidad por el Espíritu Santo de dar ayuda a los demás y esto proviene del Espíritu Santo. Aquí hay ejemplos donde Dorcas, la Tabita que Jesús resucitó, ¿verdad? Este don, conocida por sus buenas obras que ayudaba a los necesitados, eso lo encontramos en Hechos. También encontramos a Febe. Febe también fue una mujer que trabajó para el servicio del Señor. Y fueron los números de hombres y mujeres que estuvieron aportando. También entre ellos estuvo María Magdalena, Susana, Juana, Marta, María. Ellas, todos estos personajes fueron servidores, aparte de seguidores de Jesús. Y si ustedes quieren una amplia, completa así sobre esto del servicio, ustedes pueden leer todo el libro de Hechos. Ahí está la historia de la iglesia. En ese capítulo, el capítulo de Hechos, está la historia de cómo comenzó el Pentecostés. Cómo comenzaron los discípulos al servicio de la iglesia. Y si nosotros no vamos, escudriñamos y estudiamos, no vamos a saber de qué estamos hablando. ¿Cuánto tiempo me queda? $15 minutos. Vamos con el siguiente. La enseñanza es la habilidad del Espíritu Santo de comunicar la palabra de Dios para presentar una enseñanza dirigida por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo capacita a la persona, le da la interpretación de la palabra para dar una enseñanza sin que esté fuera de la palabra de Dios. Porque déjenme decirle que en los tiempos de ahora hay muchos maestros que le quieren quitar muchas cosas a la palabra, que fue en los tiempos del Antiguo Testamento. Y el Nuevo y el Antiguo es una combinación y los dos nos enseñan cómo debemos de vivir una vida santa y cómo Cristo dio la vida por nosotros para poder tener esa gracia, esa salvación por medio de Él, porque si no, no estuviéramos aquí. Porque los que son capacitados exponen la escritura de las verdades para glorificar el nombre de Dios y la edificación de los creyentes. Jesús fue el principal porque le decían maestro. Él enseñaba con autoridad sobre el reino de Dios y las escrituras, y conocía de las escrituras. Pequeño se fue a la sinagoga y comenzó. Dice que estaba haciendo ¿qué? El trabajo de su padre. Él también enseñó a través de, y todavía nos enseña a través de las parábolas, porque la gente no entendía, y enseñaba enseñanzas directas para instruir sobre el reino sobre el reino de Dios. Como por ejemplo, aquí tenemos ejemplo de líderes de la iglesia primitiva. Está Pedro, Bernabé, Simón, el que se llama Níger,
Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, Pablo. Todo eso lo encontramos en el libro de Hechos y comienza su primer viaje misionero. Son mencionados como profetas y maestros de la iglesia de Antioquía y Apolos. Eso lo encontramos en Hechos, capítulo 18, 24 al 25. Destacados también Timoteo, instruido por el apóstol Pablo, para perseverar en las enseñanzas y en la doctrina. Primera de Timoteo 4, versículos 13 y 16. Aquila y Priscila, quienes enseñaron a Apolos de manera más precisa sobre el camino de Dios. Y el libro de Esdras narra cómo a través de este sacerdote y escriba, por primera vez la palabra de Dios ocupó la posición que merecía, dedicado a estudiar para practicar y enseñar la ley de Israel. El libro de Esdras. Y eso lo encuentra usted en el capítulo 7, versículo 6 al 28. Los libros proféticos, déjenme decirle, ¿qué profeta le dijo Dios que no se casara? A ver, ¿a qué profeta le dijo? A Jeremías. ¿Por qué le dijo que no se casara? Porque iba a haber un sufrimiento, porque ellos estaban y iban a ser cautivos. Vemos que a los profetas les habló por señales, símbolos que hicieran. Por ejemplo, a Oseas le dijo que se casara con una prostituta y que demostrara al pueblo cómo estaba él delante de Dios. Vemos también que a Ezequiel dando un mensaje en el capítulo 24, ustedes después lo escudriñan en su casa. Después de que él dio un mensaje, su esposa murió. Y le dijo, no le hagas luto, no le llores. Imagínense, ¿ustedes creen que no es doloroso? Que le dijo, no le llores, no le hagas luto. Fueron hombres inspirados, usados por Dios, pero que también pagaron un precio. Y que realmente nosotros estamos viendo aquí que no estamos sufriendo. Y vemos en poco lo que se hace en la obra del Señor. La siguiente es exhortación. La exhortación es la habilidad que da el Espíritu Santo al creyente para exhortar. Y esto se produce frecuentemente de conceptos que significan animar, consolar, fortalecer a los demás. Esto se relaciona con palabras para consolar, estimular a la acción de fortalecer el ánimo. Eso es lo que significa la exhortación. Un ejemplo bíblico lo encontramos en Bernabé. Bernabé, en el capítulo 4 de Hechos 36, dice que Bernabé era de ayudar a otros a perseverar y avanzar. Y este concepto es llamar al lado para dar consuelo y fuerza en medio de la prueba. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Dice levita, natural de Chipre, a quienes exhortó en la iglesia de Antioquía, fue a la multitud de nuevos creyentes a que perseveraran ¿en qué? En la fe. Ahora vemos en los libros de los profetas, Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, registraron la palabra de Dios, profetizaron el futuro y llamaron al arrepentimiento. Además, dice que los libros proféticos están llenos de palabras de exhortación, consolación y restauración. Fíjense, el mensaje exclusivo
de los libros proféticos y de los profetas era algo en común. Todo esto era algo en común. Dios usaba a los profetas de diferentes maneras, pero el mensaje era el mismo. Por ejemplo, Isaías y Jeremías ambos llevaron un mensaje de condena al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque era apóstata. La reprensión y el juicio era porque el pueblo no entendía de obedecer los mandamientos de Dios y Dios mismo los entregaba a sus enemigos, pero después venía que una restauración. En eso se enfocan los libros proféticos. Y le digo porque yo he dado esa clase. El oficio profético es cuando el profeta trae un mensaje. Y es cuando ya da un mensaje fuerte a la iglesia. Pero la exhortación es el ánimo de consolar a aquellos que necesitan ser consolados. Si la iglesia está sufriendo, un ejemplo, que se invita a alguien, la iglesia tuvo una pérdida. Dicen que todos sufren el dolor cuando alguien está sufriendo. Y viene un profeta y da una exhortación. Así dice el Señor. ¿Ustedes creen que la iglesia va a escuchar ese mensaje cuando está dolida? ¿Cuando está lastimada? No. No, porque el que se paró aquí enfrente no conoció el corazón de los que están allá. Por eso es bien importante conocer estos temas, saber cuándo, dónde y a qué horas. Por eso nosotros, ustedes y yo, estamos aprendiendo. Repartir, asignar, compartir. Se describe la unidad de la iglesia primitiva destacando como los creyentes que compartían todas sus posiciones y no había necesidad entre ellos. Y esta habilidad proviene del Espíritu Santo al creyente de repartir, sean pequeñas o sean grandes, cantidades de recursos económicos en común para la obra del Señor. Vemos ejemplos en el libro de Hechos donde este don estaba multiplicándose. Aquí vemos un ejemplo en Hechos 4, 32 al 37. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y alma, y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundantemente gracia era sobre todos ellos, así que no había entre ellos ningún necesitado. Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural, Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Ven la diferencia del don a lo que nosotros podemos decir si tengo o no tengo? ¿O lo doy todo y se lo llevo a los pies de los apóstoles? ¿Estamos todavía? ¿Ustedes creen que estamos operando en el don? Estamos todavía operando en nuestra carne. Porque vemos nuestra necesidad, mi necesidad. Trabajamos para cubrir mi necesidad. Trabajamos para cubrir lo que yo necesito, lo que necesitan mis hijos, lo que necesita mi suegra, mi suegro, pero no vemos la necesidad de los demás. Y ahí lo vemos. Por ejemplo, ¿qué mes viene lo de las misiones? Creo que va a ser en abril. En abril.
En México hay hermanos que pasan necesidad. Ahí sí pasan necesidad. Ahí nosotros sabemos que tenemos que cubrir primero las necesidades de nuestro hogar. Eso es lo primordial. Pero si nosotros tenemos para ayudar a aquellos que necesitan, fíjense que Dios nos va a bendecir, dándolo con gratitud. Tampoco lo hagamos renegando, tampoco, ay, otra vez, ahí viene lo de las misiones. No, porque ¿saben qué? No bendice de esa manera al Señor. Nosotros tenemos que hacer todo en agradecimiento, siempre dar como si fuera para el Señor, en gratitud. Porque eso, ahí vamos a encontrar bendición y grande bendición. Y eso llega solo, no lo necesita usted buscar afuera. Yo lo he pasado, yo lo he vivido. Y Dios nos da para bendecir. Así que yo creo que vamos a dejar hasta aquí, porque sí está larga la enseñanza, todavía faltan los de Primera de Corintios y los dones ministeriales, que son 5. No sé cuántos sábados me van a dar todavía para terminar esto, pero sí les voy a pedir de favor, bueno, el día sábado que tengo la enseñanza, de tomar el tiempo que es lo que es de la alabanza, porque prioridad es la oración y la palabra. Para mí, prioridad. La oración, que son 45 minutos, y la palabra, que es el alimento que nosotros nos vamos a llevar. Y a veces estamos a las carreras, yo ahorita estoy a las carreras dándole un pequeño nada más como introducción. Entonces, para mí, de ahora que me está tocando los estudios. Después, el que le toque aquí, bueno, si él quiere más alabanza, gloria a Dios. Pero sí va a haber momentos de adorar, va a haber momentos de orar, va a haber momentos de recibir la palabra. Porque ese es el alimento de nosotros. Eso es nuestro alimento. Yo los amo en el Señor, pero esas son mis prioridades. No sé cuáles son las de usted. Pero si nosotros tenemos más adoración, menos oración y menos palabra, a mí me está indicando algo. Que no oro, que la palabra no es importante tanto para mí en mi personalidad. Yo no estoy diciendo nada por ustedes, yo lo digo por mí. Entonces, a mí, gloria a Dios, de la oración, si hacemos 2 horas, gloria a Dios, yo me incluyo. Si dicen, vamos a venir temprano a orar, gloria a Dios, yo me incluyo. Yo trato de venir. Ayer tenía que venir temprano, pero ya me tocó venir tarde, pero me vine y me agarré mi bendición. Y hoy llegué a mi casa, iba a guardar el estudio y digo, no me voy a enojar porque ya sé de dónde viene esto, no me voy a enojar, y ya volví a preparar y nada más dije, yo lo tengo aquí. Pero sí, Dios me los bendiga, yo espero que hayan recibido mucho, yo estoy recibiendo mucho porque esto me está ayudando a mí a poder ser más eficiente en la obra del Señor. Dios los bendiga. Gloria a Dios. Póngase en pie, mis hermanos. Me encanta mucho acerca de los dones del libro de Romanos, porque hay uno en especial que todos los necesitamos. Mientras pasan los músicos para durar unos minutos, hay